Bueno, parece que ahora sí. Perdón la demora, pero no podía entrar, no sé qué pasaba. ¿Me escuchan? ¿Hay alguien del otro lado? Sí, sí, se escucha, perfecto. Bien, recuerden que tienen que tener la cámara abierta porque es muy difícil para nosotros dar clase a la nada, ¿sí? Bueno, la clase de hoy va a ser sobre sucesión testamentaria, que es la unidad 4, puntos 1, 2, 3 y 4 del programa, y traducido en el código del artículo 2462 en adelante, con algunas remisiones a otras partes del código y a otras normas. Como ustedes ya han visto y vieron conmigo específicamente la semana pasada, la apertura de la sucesión ocurre con la muerte real o presunta de una persona. Eso es lo que ocasiona la apertura de la sucesión. Y a partir de allí, la transmisión de la herencia a las personas que son llamadas, bien por la ley o bien por el testamento, por un testamento, a sucederlas. Entonces, repasando las fuentes de llamamiento para una sucesión, pueden ser la ley, que es lo que vieron conmigo la semana pasada, que se llama sucesión intestada o sucesión ad intestato, y o la ley o la voluntad del causante, y en este caso llegamos al tema de hoy, que es la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria es la que tiene lugar cuando la herencia se difiere en virtud de un testamento. Ahora bien, ¿qué es un testamento? La doctrina define al testamento como un acto jurídico unilateral que comprende una disposición de última voluntad, que tiene que ser voluntaria y lícita, y que, como todo acto jurídico, tiene por finalidad adquirir, modificar o extinguir relaciones o situaciones jurídicas. El código actual no define al testamento, sí lo hacía el código anterior, que tenía una definición en el artículo 3607, que decía que el testamento era un acto escrito, celebrado con las solemnidades de la ley, por la cual una persona disponía de todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Ese artículo fue suprimido en la actual redacción del código, pero ya vamos a volver que tiene uno de los elementos esenciales del testamento, que es su característica de ser escrito. El título 11, entonces, del Código Civil comienza con el artículo 2462, que dice que las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, respetando las porciones legítimas establecidas en el título 10 de este libro, que es lo que ustedes vieron en la clase del día viernes, mediante testamento otorgado con las solemnidades legales, y ese acto también puede incluir disposiciones extrapatrimoniales. Vamos a empezar a desglosar cada una de estas, dichos de este artículo, para que ustedes puedan ver realmente cuáles son las características de los testamentos. En primer lugar, tenemos que ver cuál es la función del testamento. ¿Por qué una persona va a hacer un testamento? En principio, esto deriva de una facultad que nos da la Constitución Nacional en los artículos 14 y 20, por el cual todos los habitantes, sean nacionales o extranjeros, tienen facultad para usar y disponer de sus bienes conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Es decir, esta es una garantía constitucional. Ahora bien, esta posibilidad de usar y disponer de los bienes se prolonga más allá de la vida de la persona. Y esta forma, la vía que utiliza la persona para que su posibilidad de usar y disponer de sus bienes se proyecte más allá de su vida, es lo que se llama testamento.
si bien en principio podríamos pensar que a partir de esta disposición constitucional existiría una libre disposición de los bienes, el mismo artículo aclara, ya leímos el 2462, hay dos límites. El primero es respetar las legítimas. Esto espero que les haya quedado claro porque es fundamental. Es decir, esas porciones que las personas que tienen determinado tipo de herederos no pueden afectar. Y el segundo límite son las solemnidades de las formas para atestar. Si bien todo el tema de formas lo van a ver en el día de mañana, el código ha conservado dos formas de testar únicamente. Es el testamento hológrafo, que es el testamento escrito, de puño y letra del causante, fechado y firmado en el mismo acto, y el testamento por acto público, que es aquel que se hace ante un escribano. Entonces, si tenemos en cuenta esos dos límites, dentro de esos dos límites existe la posibilidad de disponer libremente de los bienes para después de la muerte. Entonces, el código ha calificado al testamento como un acto de última voluntad que tiene determinadas formalidades que son necesarias para que ese testamento sea válido. Es decir, no puedo manifestar mi voluntad de cualquier manera, sino que tiene que ser específicamente de acuerdo a las formas que establece el código. Las formas son normas de orden público, es decir, que no hay forma de modificarlas. Si no reúne esas características o está encuadrado en las formas que prevé el código, y hay una excepción que es el código aeronáutico, que también es otro tipo de testamento que ha quedado subsistente, no es válido como testamento. Como les decía, el código nuevo no toma en cuenta la definición, no ha tenido una definición de testamento que sí la tenía el código de Vélez, pero de allí podemos sacar una característica que ahora ya no figura en forma explícita, pero que sí vamos a las formalidades, es indispensable, que es la escritura. El testamento es un acto escrito y la escritura es un elemento constitutivo del testamento, es decir, de la regulación de las formas que ustedes van a ver en el día de mañana, van a ver que no existe un testamento válido que no sea escrito. Cuando yo estudiaba nos daban como ejemplo muchas veces testamentos o disposiciones de última voluntad que se podían hacer en forma oral, que por ahí en la antigüedad podrían acreditarse a través de testigos de que una persona había manifestado su voluntad para que se disponga de sus bienes para después de la muerte de una manera así a viva voz, pero hoy por hoy tienen que tener bien claro que únicamente son los actos escritos. También había otra alternativa que era que uno, como ejemplo, se ponía en los libros de que pudiéramos escribir un testamento en una pared, en un paredón, y si realmente eso podía considerarse un testamento. Habría que ver hoy por hoy si hay forma de identificar la tipografía de una persona, pero como tiene que ser en forma manuscrita, realmente creo yo que si se hizo con un pincel o con un aerosol o qué sé yo, debe ser muchísimo más difícil de desentrañar si realmente pertenece a una persona, si fue hecho en un acto único. Así que si alguna vez quieren hacer un testamento, no es posible. Este testamento que yo les decía hecho a viva voz en el derecho romano se llamaba testamento nuncupativo, pero solamente quedó en aquella época. Hoy por hoy es indispensable, como les decía, que sea un testamento escrito. Otra de las características que les dije cuando hablé de la definición es que es un acto jurídico. Es decir, como acto jurídico, como lo individualiza o lo describe el artículo 259 del Código Civil, es un acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Es decir, que más allá de las disposiciones específicas que podemos encontrar en el título 11 de sucesiones testamentarias,
hay que tener en cuenta que al ser un acto jurídico también se le aplican todas las normas que ustedes habrán estudiado oportunamente en obligaciones en relación a los actos jurídicos. Si bien es un acto jurídico especial, porque obviamente que esta adquisición de derechos se produce con posterioridad al fallecimiento del causante, pero como debe concebirse como acto voluntario realizado en el momento en que se otorga. Entonces, esas son las normas que tendrían que tener en cuenta en caso de duda o que apareciera algún inconveniente con algún instrumento para ver si se puede considerar realmente un acto jurídico. Entonces, el artículo 2463 del Código dice que se aplican las reglas de los actos jurídicos a los testamentos en cuanto no sean alteradas, dice el artículo, por las disposiciones de este título. Caracteres. ¿Qué podemos decir de los caracteres de un testamento? En principio, que es un acto jurídico unilateral, es decir, que se perfecciona con la sola voluntad del testador. Acá no hay un acto unilateral, porque no hay voluntades simultáneas. Si bien hay una especie de oferta y una demanda del aceptante, se dan en diferentes momentos. Entonces, no puede considerarse algo bilateral, sino que es un acto jurídico unilateral. Por eso están prohibidos los testamentos conjuntos, es decir, dos personas no pueden hacer al mismo tiempo un testamento. Eso no quiere decir que no puedan hacer testamentos simultáneos o sucesivos, es decir, una persona lo hace al mismo tiempo en dos escribanías diferentes, en dos espacios diferentes, o a continuación de otro. Pero no pueden hacerlo dos personas al mismo tiempo, pero con esta posibilidad de que sean sucesivos, en los cuales haya posibilidad de beneficiarse recíprocamente, o bien los mismos testadores lo hagan a favor de idénticos beneficiarios. Podría ser el caso de un matrimonio que decide hacer testamento en favor de sus sobrinos, porque no tienen hijos, y lo hacen en testamentos sucesivos, escritura número 53 y escritura número 54, pero no está la posibilidad de que, si bien tengan los mismos beneficiarios, sean un solo acto. Otra de las características de los testamentos es que es un acto personalísimo. De ahí que no pueda hacerse en forma conjunta, porque para el caso de que alguno de los dos quisiera dejar sin efecto ese testamento, estaría involucrando al otro al ser conjunto. Entonces, como es un acto personalísimo, tampoco se puede dar poder a otro para testar. Es decir, la posibilidad de testar es absolutamente personal y debe reflejar la auténtica voluntad del causante. No se puede dar instrucciones a otra persona para que teste en nuestro nombre. El artículo 2465 es el que habla de este tema, de la expresión personal de la voluntad del testador, y dice que las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del testador y bastarse a sí mismas, y que la facultad de testar es indelegable y que no pueden dejarse las disposiciones testamentarias al arbitrio de un tercero. Otra característica es que esencialmente el testamento es un acto de disposición de bienes. Eso no quiere decir que pueda incluir otro tipo de disposiciones que son extrapatrimoniales. Cuando vieron la parte de familia, recordarán que una de las posibilidades para hacer un reconocimiento de hijos podía ser a través de un testamento. También, por ejemplo, la designación de un tutor o curador, el nombramiento del albacea, que es el ejecutor testamentario, ya van a ver con más detalle en otra clase, la disposición de honras fúnebres y el destino del cadáver, y, por ejemplo, también la donación de órganos para trasplantes. Acá hay una norma interesante
que es el artículo 19 de la ley 14.193, que dice que toda persona mayor de 18 años puede autorizar para después de su muerte la ablación de órganos o materiales anatómicos de su propio cuerpo para ser implantados en humanos vivos o con fines de estudio o investigación. Bueno, el artículo dice algunas cosas más, pero lo importante es que este tipo de disposiciones puede estar incluidas en un testamento. En la última parte de ese artículo dice que la autorización es revocable en cualquier momento, pero que no podrá ser revocada por otra persona después de la muerte. Y eso con más razón si está incluido dentro de un testamento, porque obviamente un tercero no puede modificar la voluntad del testador, y si en el testamento está expresada esta voluntad de donación de órganos o cualquier otro material, bueno, deberá respetarse. Otra de las características de los testamentos, como les decía, es un acto solemne. La omisión de alguna de las formas que establece el código lo priva de sus efectos. Entonces, si se omiten estas formas que ya van a ver en el día de mañana, el testamento es nulo. Y, como les decía también, las solemnidades que establece el código son de orden público y no pueden mudarse por voluntad de nadie. Es decir, que no hay posibilidad de hacer una forma diferente. Antes de la reforma había otro tipo de testamentos, por ejemplo, el testamento en sobre cerrado, y también había un testamento marítimo, había varios tipos de testamentos, pero ya les digo, el código los ha suprimido, y también un poco adaptando a la modernidad y a las posibilidades de comunicación que existen en la actualidad. Otra de las características es que es un acto jurídico que produce efectos después de la muerte del testador. A diferencia de, hay otro tipo de liberalidades que se hacen por actos entre vivos y que producen sus efectos en forma inmediata. A ver, ¿cuáles serían esas liberalidades que una persona puede hacer en favor de otro por un acto entre vivos y que producen sus efectos en forma inmediata? ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿Una donación? Exacto. Donación. La donación produce efecto en forma inmediata. Es decir, yo le dono a mi hijo o a mi primo o a quien sea un inmueble, y si lo acepta, en forma inmediata pasa a ser de su dominio. En cambio, en un testamento hay que esperar a la muerte, y como la persona puede modificar su voluntad tantas veces como lo quiera, entonces no hay ninguna seguridad, diríamos, por más que uno esté en conocimiento de cuál es el contenido del testamento. Hay muchos que se han quedado esperando el testamento que pensaban que había, porque con posterioridad se hizo uno nuevo. Y todo esto surge recién a veces con que uno toma conocimiento con la apertura de la sucesión, que uno de las diligencias que se imponen cuando uno inicia una sucesión es librar un oficio de un pedido de informes al registro de testamentos. El registro de testamentos, que obviamente solamente incluye a los de acto público, informa si existen y en todo caso en el protocolo de qué escribano están. Entonces ahí uno debe chequear y ver si hay más de uno, si realmente el segundo o el tercero dejó sin efecto los anteriores, o se pueden interpretar en forma complementaria. Pero el testamento en sí, como acto jurídico, se perfecciona en el momento en que es otorgado. El tema es que los efectos quedan supeditados al fallecimiento del causante. Por eso, la otra característica esencial del testamento es su revocabilidad. ¿Por qué? Porque lo que se trata de preservar es la manifestación de última voluntad. Es decir, la última voluntad que una persona está expresando es la que prima por sobre todas las otras anteriores. La única excepción de algo que está contenido en el testamento, que no es revocable, es algo que también vimos en la parte de familia. Cuando dentro del testamento
se hace un reconocimiento de hijos extramatrimoniales. Este reconocimiento es irrevocable, tiene efecto inmediato, y es más, el escribano que intervenga en este testamento por acto público tiene que comunicar al registro de las personas este reconocimiento que está inmerso dentro de este título, de este acto jurídico testamento. Es decir, esto es lo único que produce efectos en forma inmediata y no puede revocarse. ¿Por qué? Porque ya está cristalizado, diríamos, el reconocimiento. Como les decía, esta facultad de modificar o de revocar los testamentos que una persona otorga es irrenunciable y es irrestringible, es algo de una norma de orden público y por lo tanto yo no puedo asumir ningún compromiso por el cual me impongo o impongo a otra persona la imposibilidad de revocar un testamento que ya hubiere otorgado. Si bien las revocaciones tienen que también ser de la misma manera, o sea, ajustarse a las formalidades de los testamentos. Es decir, no es que necesariamente un testamento por acto público deba ser revocado por otro testamento por acto público, pero sí debe serlo por otro testamento eventualmente por acto escrito, por hológrafo, pero que expresamente tenga alguna de esas dos formas. No puede hacerse de otra manera, o sea, con una manifestación casual dentro de otro acto jurídico. No, tiene que ajustarse a las mismas formas que se establecen para los testamentos. También está la posibilidad de revocar por un testamento posterior, pero no necesariamente, porque el artículo 25.13, que lo van a encontrar un poquito más adelante, dice que el testamento posterior revoca al anterior si no contiene una confirmación expresa, excepto que las disposiciones del segundo resulten que la voluntad del testador es mantener el primero en todo o en parte, y este testamento posterior es un complemento, o deja sin efecto únicamente una parte. Entonces, eso es lo que hay que evaluar y al tener a la vista todos los testamentos que puedan existir de la misma persona. La fuerza obligatoria del testamento no deriva de la voluntad de los otorgantes, sino de la ley que le da fuerza jurídica, efectos jurídicos a determinados actos de declaración de voluntad. Entonces, la fuerza, por eso les decía, la da la ley, no la voluntad del otorgante, y por eso debe adecuarse a estas formalidades. Ahora bien, cuando uno tiene que iniciar una sucesión, si existe una sucesión testamentaria, prevalece sobre la intestada. Siempre, obviamente, de lo que dijimos al principio, hay que respetar las porciones legítimas. Entonces, cuando se abre la sucesión testada porque aparece, diríamos, un testamento, que puede ser inicial o como consecuencia de esto que les digo, que a partir de un pedido de informes al registro aparece un testamento, o con posterioridad a la apertura de la sucesión intestada, se presenta una persona con un testamento hológrafo. Entonces, en ese caso, la sucesión testada desplaza a la intestada. La intestada siempre actúa en forma subsidiaria, es decir, en todo aquello que no está cubierto con el testamento que se presenta en ese momento. Capacidad para testar, otro tema importante. ¿Qué normas se aplican para determinar si una persona es capaz para testar? Bueno, el artículo 2647, que está dentro de las normas de derecho internacional privado, dice que la capacidad para otorgar testamento y revocarlo se rige por el derecho del domicilio del testador al tiempo de la realización del acto. Es decir, para determinar la capacidad, es decir, si la persona que está otorgando un testamento es capaz para hacerlo, hay que estar a lo que diga la ley del domicilio del testador al tiempo de la realización del acto. Hay que prestar bastante atención en cada situación porque se aplican diferentes normas. Entonces,
hay que ir a la lógica. Capacidad para testar en el momento de testar, porque si yo analizo la capacidad en otro momento, puede ser que esta capacidad inicial no se sostenga en el tiempo porque la persona de alguna manera perdió la capacidad. Entonces, es la ley del lugar que se otorga el acto en el momento en que se otorga el acto. Si luego cae en incapacidad, de todas maneras el testamento es válido. Hay incapacidades e inhabilidades que están previstas en el código. Son dos cosas diferentes. Vamos a empezar a hablar de las incapacidades. La primera incapacidad es la derivada de la edad. El artículo 2464 dice que pueden testar las personas mayores de edad al tiempo del acto. Hoy por hoy, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, entonces las personas que tengan cumplidos 18 años al momento de otorgar el testamento son las únicas personas capaces. Hay otras incapacidades derivadas de la falta de razón. El artículo 2467, que habla de nulidades, establece las causas por las cuales son nulos los testamentos, pero en principio el inciso C habla de que sería nulo, es decir, por falta de capacidad, el haber sido otorgado por una persona privada de la razón en el momento de testar. La falta de razón debe ser demostrada por quien impugna. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, en principio, todas las personas son capaces y pueden testar. Si yo quiero impugnar como interesado, diríamos, ese testamento diciendo que la persona cuando lo otorgó estaba privada de razón, soy yo el que impugna quien tengo que demostrar esa falta de razón. ¿Por qué? Porque el acto jurídico de otorgar el testamento tiene que ser hecho con discernimiento, intención y libertad, como todo acto jurídico. Por lo tanto, puede ser que esa voluntad pueda estar viciada. Yo les voy a dejar también, les voy a subir al campus unos fallos que son muy interesantes para aquel que tenga, que le interese el tema o quiera ahondar un poquito más, que realmente son muy interesantes por cómo se ha evaluado por jueces de Cámara e inclusive hay uno de Corte, todo el tema de la capacidad. La verdad que es bastante difícil muchas veces acreditar que la persona estaba privada de razón en el momento de testar, porque tiene que ser en el momento específico. Realmente acreditar el momento específico es muy difícil. Entonces, la jurisprudencia ha avanzado en el sentido de interpretar que uno puede tomar el momento anterior y el momento posterior como una línea de tiempo para evaluar si dentro de ese periodo la persona tenía su capacidad afectada. Si tienen oportunidad se los recomiendo porque es muy, muy interesante cómo hacen esa evaluación con pericias y también tomando en cuenta conocimientos científicos en relación a las evoluciones de las enfermedades, porque si una persona un mes antes estaba de una manera y 3 meses después estaba de otra manera, bueno, a ver realmente, de acuerdo a la evolución de las enfermedades, si puede ser o no. Y también es muy interesante ver el tema de las pericias caligráficas en los testamentos hológrafos para determinar si realmente pertenece a una persona o no. Es muy difícil a veces porque hay buenos falsificadores. Algunos toman todos los recaudos pensando que esto no va a ser detectado, pero bueno, si uno tiene buenos informes periciales, puede hacer caer esos testamentos truchos, diríamos, hablando en criollo, que suele haber y que gente tratando de captar una herencia de alguna manera inventa, porque
cuando la persona no está bien de salud, es muy difícil hacerle escribir un testamento. Así que algunos tratan de imitar, y estaba leyendo un fallo que mostraba cómo cuando uno imita la letra, está tratando de copiar la letra de otra persona, el trazo, el trazo de escritura y la intensidad, y también las interrupciones entre unas palabras y otras, marca a veces claramente de que lo que se está haciendo es copiar y no simulando un temblequeo de cuando una persona tiene Alzheimer o es muy mayor. Pero ya les digo, si pueden, léanlos porque es realmente interesante. Otra alternativa es cuando una persona, o sea, para que sea declarado nulo un testamento que haya sido otorgado por una persona que haya sido judicialmente declarada incapaz. Sin embargo, aquí se invierte la carga de la prueba. Si la persona que fue declarada incapaz en un intervalo lúcido, claro, otorgó y mostró su voluntad, igualmente está en condiciones de otorgar un testamento. En todo este tema de salud mental y de capacidad ha habido una gran evolución y cambio en los últimos años. Entonces, las limitaciones a las capacidades de las personas son siempre de carácter excepcional y se imponen en beneficio de la persona. Pero a partir de los nuevos lineamientos en materia de salud mental, todas las personas gozan de capacidad para testar, salvo que se pruebe lo contrario. Es decir, hay gente que determinadas enfermedades hacen que de alguna manera se limite su capacidad a través de los procesos que hoy se llaman de determinación de capacidad. Ya no hablamos más de insania, o sea que estas declaraciones de incapacidad o de insania hoy por hoy no son así, sino que se busca determinar la capacidad. Puede ser que esa persona en algún momento no esté en condiciones, pero en otros tantos sí. Y a mí me ha pasado personalmente, tenía un cliente que lamentablemente falleció antes de poder, diríamos, expresar su real voluntad, que en los momentos que estaba bien, que no tenía crisis de su enfermedad, realmente estaba como cualquier persona, y si uno no sabía su historia, realmente no podía discernir de que esta persona tenía una limitación de su capacidad. Era una persona que en algún momento manifestó querer hacer un testamento en favor de, recuerdo unos curas que en su momento cuando él era joven iba al colegio, lo habían ayudado mucho, y era una persona que había heredado bastante dinero de sus padres, o sea, realmente una pequeña fortuna, y él tenía intenciones de disponer en favor de aquellos curas que lo habían ayudado cuando él era joven. Lamentablemente no pudo concretar, pero recuerdo que fue todo un debate, diríamos, entre las personas que lo estábamos asistiendo, a ver si realmente podía testar o no. Los que se manejaban con los criterios, diríamos, tradicionales, decían de ninguna manera. Pero yo era una convencida y me acuerdo que lo consultamos incluso con el juez que intervenía en el proceso de determinación de capacidad, y conociendo a la persona y sabiendo que realmente era capaz de transmitir su voluntad, el hecho de que tuviera una limitación de su capacidad no lo afectaba para poder otorgar un testamento válido si así lo hubiera querido. Otra de las incapacidades es la falta de aptitud para comunicarse. Anteriormente, en el código anterior, se hablaba de la incapacidad de los sordos mudos que no sabían leer ni escribir. Esta incapacidad de los sordomudos ha sido suplida, y el código habla de personas que padecen limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral y además no sepan leer ni escribir. Pero aún con todas estas limitaciones, si lo hace por escritura pública y con la participación de un intérprete, por ejemplo, en el caso de las personas sordomudas, en ese caso, de todas maneras, puede otorgar su testamento. Es decir, que han quedado
definitivamente fuera esta restricción para los sordomudos. Y la última incapacidad es aquellos testamentos que han sido otorgados con vicios de la voluntad, error, dolo o violencia. El error y el dolo afectan la intención de las personas, y la violencia, la libertad con la que deben tener para poder expresar una voluntad válida, ¿no? ¿Qué ley se aplica para determinar si una persona es capaz? Se los dije recién, es la ley del domicilio del testador al tiempo del testamento. Ahora bien, en relación al contenido del testamento, ahí ya tenemos que ir a otra norma, que es el 2466 del Código Civil, que dice que el contenido del testamento, su validez o nulidad, se juzga según la ley vigente al momento de la muerte del testador. Es decir, la capacidad, la ley del domicilio al tiempo de hacer el testamento. El contenido por la ley vigente al momento de la muerte del testador. Ahora bien, en muchas situaciones los testamentos no son claros, fundamentalmente cuando estamos hablando de testamentos hológrafos, testamentos manuscritos, hechos en forma particular, privada. Por ahí no tanto en los testamentos hechos por acto público, porque los notarios hacen un asesoramiento en la redacción, y bueno, pueden, diríamos, anticipar y evitar problemas de interpretación. Pero en los testamentos escritos a veces hay que desentrañar el verdadero sentido que tienen las disposiciones, qué es lo que realmente quiso el testador transmitir a través de este testamento. Entonces, lo que tiene que buscar el juez es el verdadero pensamiento que quiso transmitir el testador. El código habla de que el juez aplica las reglas de la sana crítica para interpretar. Este tema de la sana crítica lo habrán escuchado más de una vez. Es una, diríamos, una regla amplia, y bueno, hay que apelar a que tenga una sana crítica el juez, que no siempre, lamentablemente, es así, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice el código. Y después, el tema del uso de las palabras. En principio, hay que ver el uso habitual o el significado habitual que se le da a las palabras. Entonces, el significado que les asignaba el testador a veces no siempre tiene el mismo sentido que un significado técnico que puedan tener. Entonces tiene que primar la voluntad y aquello que realmente quiso expresar el causante con una determinada palabra. Si bien los testamentos deben bastarse a sí mismos y no se podría recurrir a instrumentos ajenos al testamento en sí, hay ocasiones en que por ahí, para demostrar el significado que le asignaba a algún término, se puede llegar a utilizar algún instrumento complementario que pueda dar luz sobre eso, ¿no? Pero bueno, debe interpretarse el testamento como un acto único, relacionarse todas las cláusulas, y si hay disposiciones que puedan parecer contradictorias, el juez tiene que tratar de armonizarlas. Y hay un principio que es aplicable en este tipo de temas, que es el principio que se llama del favor testamenti. Potier decía que siempre debe entenderse preferentemente una disposición en el sentido por el cual ella pueda tener efecto, que en el sentido por el cual no pueda tener ninguno. Es decir, si yo tengo dos interpretaciones posibles, una por la cual el testamento va a ser válido y va a tener efecto, o una cláusula, y otra por la cual quedaría sin efecto, siempre tengo que estar a favor de la subsistencia del testamento, que es este principio favor testamenti. Es decir, ante dos interpretaciones
de la cual una lleve la nulidad y otra la validez, siempre hay que preferir la que lleva a la validez de la cláusula en particular o del testamento en sí. El artículo 2470 es el que habla de la interpretación, que dice que la interpretación, las disposiciones testamentarias deben interpretarse adecuándolas a la voluntad real del causante según el contexto total del acto. Las palabras empleadas deben ser entendidas en el sentido corriente, excepto que surja claro que el testador quiso darles un sentido técnico. Y subsidiariamente se aplican las normas de interpretación de los contratos, dice la norma. Es decir, que se está buscando de alguna manera soluciones siempre para que sea favorable a la validez del testamento. Lo único que interesa es la voluntad del causante. Es decir, yo tengo que estar que el elemento más importante, el decisorio, es tratar de desentrañar qué es lo que dijo el causante. Es interesante, hay muchos testamentos en la historia, hay libros. Yo tenía uno y no lo pude encontrar en mi casa, donde tenía testamentos de mucha gente famosa, pero encontré uno de San Martín, del año 1844, yo después esto se los voy a pasar, que es interesante ver una cláusula, a ver que la encuentro. Bueno, por ejemplo, dice, para que vean las distintas disposiciones, ¿no? Prohíbo el que se me haga ningún género de funeral y desde el lugar en que falleciere se me conducirá directamente al cementerio sin ningún acompañamiento, pero sí desearía el que mi corazón fuese depositado en el de Buenos Aires. Bueno, ustedes saben que el corazón de San Martín teóricamente está en la Catedral de Buenos Aires. Después dice, declaro no haber jamás debido nada a nadie. Fíjense que bien San Martín, que nunca le debió nada a nadie, y así lo expresa en su testamento. Después, por ejemplo, dice, es mi expresa voluntad que mi hija suministre a mi hermana María Elena una pensión de 1.000 francos anuales y a su fallecimiento se continúe pagando a su hija Petronila una de 250 hasta su muerte, sin que para asegurar este don que hago a mi hermana y sobrina sea necesaria otra hipoteca que la confianza que me asiste de que mi hija y sus herederos cumplirán religiosamente esta mi voluntad. Es decir, acá en lugar de afectar un bien para que en garantía, diríamos, de ese pago, él está diciendo, no necesito hipotecar nada, mi hija y sus herederos van a cumplir religiosamente mi voluntad. Y bueno, después también en otro momento dice, todo otro testamento o disposición anterior al presente queda nulo y sin ningún valor. Es interesante, ya se los voy a pasar. Después hay un testamento de Belgrano y hay otro testamento de Carlos Gardel que está muy cuestionado. Es interesante también para el que tiene alguna idea. Ustedes, hay muchos que son jóvenes, no saben por ahí un poco la historia de lo que pasó con Gardel. Pero, por ejemplo, hay una de las discusiones con Gardel es si es francés, es uruguayo, es argentino. Y este testamento dice, en la ciudad de Buenos Aires, el día 7 de noviembre de 1933, encontrándome en pleno goce de mis facultades intelectuales, otorgo mi testamento hológrafo, disponiendo en él de mis bienes para después de mi fallecimiento, en la siguiente forma. Primero, soy francés, nacido en Toulouse el día 11 de diciembre de 1980 y soy hijo de Bert Gardés. Hago constar expresamente que mi verdadero nombre y apellido son Carlos Romualdo Gardés, que por motivo de mi profesión de artista he adoptado y usado siempre el apellido Gardel, y con ese apellido soy conocido en todas partes.
Asimismo, hago constar que las cuentas que tengo en los bancos, expresamente en el Banco de la Nación Argentina, así como mis títulos de propiedad y demás papeles, figuran invariablemente con mi nombre y apellido de adopción, o sea, Carlos Gardel. Soy de estado soltero y no tengo hijos naturales, no debo suma alguna y perdono todo lo que me deben. Mis bienes, Bueno, pero acá realmente, si uno conoce un poquito de historia y con todas las, diríamos, cuestionamientos que ha habido en relación a dónde nació Gardel, pareciera que es algo que viene a aclarar, ¿no? Que soy francés. O sea, llama un poquito por ahí la atención, ¿no? Si los uruguayos dicen que es uruguayo y muchos argentinos dicen que es argentino. Y el otro elemento interesante es que dice que sus cuentas y los bienes que adquirió en la Argentina están a nombre de Carlos Gardel. Realmente, uno cuando va a abrir una cuenta a un banco o va a comprar una propiedad, debe exhibir un documento y el documento tiene, obviamente, el nombre real, no el nombre artístico. O sea que, bueno, es bastante cuestionable este testamento, pero bueno, era un hecho de color como para cortar un poquito lo estrictamente técnico del tema. ¿Quiénes son capaces? Ahora vamos a pasar a quiénes son capaces para recibir por testamento. Esto ya lo han visto también. Las personas capaces para suceder son las personas humanas, las personas concebidas en ese momento que nazcan con vida. Ya recordarán que hemos visto que es necesario que nazcan con vida. O sea, desde la concepción se considera persona humana, pero para que adquiera derechos es necesario el nacimiento con vida. Las nacidas después de la muerte de una persona por medio de técnicas de reproducción humana asistida, con los requisitos previstos por el artículo 561, y las personas jurídicas existentes al tiempo de la muerte del causante, y las fundaciones creadas por testamento. Con relación a las personas nacidas por las técnicas de reproducción humana asistida, ese artículo que estábamos viendo habla de como una alternativa especial este tema de las personas nacidas por las técnicas de reproducción humana asistida. Pero aquí hay una explicación. Cuando se hace el proyecto de reforma, que después terminó sancionándose y es el Código de 2015 hoy vigente, había un artículo que preveía la posibilidad de que se hiciera la implantación del embrión con posterioridad a la muerte del padre, si había un consentimiento informado expresamente y otorgado a tal fin. Es decir, a través de una disposición dentro de la documentación que se firma cuando uno inicia este tipo de tratamientos, podía dejar sentado de que prestaba su consentimiento para que se produjera la concepción con posterioridad a su muerte. Pero después ese artículo 563 del proyecto no se dejó de lado, con lo cual no hay, quedó vacía de legislación esta situación. Entonces, hoy por hoy hay algunos casos, muy poquitos en la jurisprudencia, y dependen un poquito de la voluntad de cada juez también, porque algunos dicen, bueno, se puede usar igual ese embrión, pero no va a generar un vínculo jurídico con la persona fallecida. Por lo tanto, si no tiene vínculo jurídico, no puede ser un heredero o tener capacidad para recibir por testamento o por una sucesión a intestato. O sea que es una cuestión, diríamos, que no está definida, si se puede o no se puede, y si se concreta, ¿qué pasa? ¿No? O sea, es algo que todavía no... O sea, quedó, diríamos, un vacío legal que ocurre cuando dentro de un contexto se pone una norma y se olvidan a veces de modificar las normas que estaban, diríamos, en consonancia con eso. Y eso es lo que ha pasado con la filiación post-mortem. El tema de las personas jurídicas, que tienen que ser existentes al momento de la muerte del causante,
hay una excepción que es esto de aquellas fundaciones que se crean en un testamento y que recién van a empezar a existir con posterioridad. ¿Cuándo tiene que tenerse esta capacidad para recibir por testamento? Bueno, en el momento en que se produce el fallecimiento. Ese es el momento en que yo debo existir, diríamos, ¿no? Con la única excepción, que ya les decía, de las fundaciones, que es el único caso que el sujeto pasivo de la transmisión puede no existir al momento de la muerte. Es decir, hay una disposición testamentaria que está destinada a constituir una fundación y recién luego de que se hagan todos los trámites para que se pueda empezar a funcionar esta fundación con seguramente una contribución de parte del causante en el testamento, es la única regla a este artículo 2279. Esas son las capacidades o incapacidades para recibir por testamento, pero también hay otras que son inhabilidades. Estas causales de inhabilidad están en el 2482 del Código y buscan preservar, diríamos, a la persona de la posible captación de su voluntad. En primer lugar, habla de los tutores de menores y el curador. Acá también hay una inconsistencia, porque el artículo dice, los tutores y curadores no pueden suceder por testamento, los tutores y curadores a sus pupilos, si estos mueren durante la tutela o curatela o antes de ser aprobadas las cuentas definitivas de la administración. ¿Qué pasa? Antes, en el código anterior, se podía testar a partir de los 18 años, pero la mayoría de edad era los 21. Entonces era posible que una persona mayor de 18, pero menor de 21, tuviera un tutor. Hoy por hoy, solo tienen tutores las personas menores de 18 años. Es decir, que esta inhabilidad no existe, porque ninguna persona menor de 18 años va a atestar en favor del tutor, porque ya no tiene más tutor. No sé si me alcanzan a entender. Pero bueno, en principio entonces no pueden suceder por testamento los curadores a sus pupilos, si estos mueren durante la tutela o curatela o antes de ser aprobadas las cuentas definitivas de administración. Los otros que tienen inhabilidad son el escribano y los testigos ante quienes se haya otorgado el testamento por el acto en el cual han intervenido. Es decir, ya van a ver los requisitos de los testamentos por acto público, en los cuales es necesario que intervengan, además del escribano otorgante, los testigos. Entonces, esas personas que intervienen en este acto no pueden recibir ningún beneficio de parte del testador. Otros que son inhábiles son los líderes o conductores espirituales. El artículo habla de los ministros de cualquier culto y los líderes o conductores espirituales que hayan asistido al causante en su última enfermedad. Esto es algo para tener en cuenta la última parte, que hablan en su última enfermedad. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona haya sido una persona muy religiosa y que siempre haya estado, digamos, asistida, próxima a un pastor, a un cura o lo que fuere, y que esto se haya prolongado a lo largo de la vida. Entonces sería injusto que no pudieran ser beneficiarios, porque por ahí, por un convencimiento de fe, está haciendo un legado o instituyendo herederos a alguna de estas personas. Pero si esto se circunscribe a la asistencia en la última enfermedad, puede resultar sospechoso. Entonces, lo que no se quiere es que se pueda torcer la voluntad del causante y que aquellos puedan persuadir a la persona que está próxima a morirse de que los beneficie con alguna disposición de última voluntad. Entonces, podría no ser una voluntad realmente libre, ¿no? Entonces, esta es una presunción
iuris tantum, que puede destruirse por prueba en contrario, pero en principio no habría que arriesgarse a pensar que no va a pasar nada si uno logra ser beneficiario. El artículo 2483 del Código prevé sanciones para estas personas, es decir, las disposiciones hechas en favor de estas personas son de ningún valor, y habla de también, aun cuando se haga a nombre de personas interpuestas. ¿Qué quiere decir esto? Primero vamos a la primera parte del artículo, es decir, las disposiciones testamentarias son de ningún valor. Puede ser que una disposición testamentaria sea nula, pero no se anula el total del testamento. Es decir, únicamente cae aquella, si es que hubiera varias, ¿no? Y que fuera divisible, solo aquella que beneficia a personas que son incapaces para suceder. Pero puede ser que se pretenda burlar esta norma y se utilicen personas interpuestas. Entonces, el código dice que sin admitir prueba en contrario, se reconocen como personas interpuestas los ascendientes, descendientes y el cónyuge o conviviente de la persona impedida de suceder. Es decir, que si yo se lo hago, favorezco a la conviviente del pastor, no hay forma, no hay posibilidad de que esto haya prueba en contrario de que esa persona en realidad era la mejor persona del mundo, y no importa que justo haya sido la conviviente del pastor, o la madre, o el hijo, o la esposa, o lo que fuere. Entonces, todas esas personas se consideran sin posibilidad de prueba en contrario, que son inhábiles para que suceder a esta otra persona. Y también hay que tener en cuenta, dice el artículo, que estos inhábiles para suceder, que hablamos recién, que estén en posesión de bienes dejados por el testador, son considerados poseedores de mala fe, y como consecuencia van a tener todas las sanciones que el código da a esta figura de los poseedores de mala fe. Este sería el tema de acuerdo a lo que dice el programa. No sé si tienen alguna pregunta que me quieran hacer, algo que no haya quedado claro. Doctora, le quería hacer una pregunta porque la semana pasada utilizó un Power en clase, pero no está subido al campus. ¿Lo va a subir o no? Sí, yo lo subí el mismo día. Fíjate. No lo encontré. Yo lo puse, a ver, era unidad, está puesto como unidad 2, puntos 1, 2 y 3. Ah, gracias, lo voy a volver a buscar. Fíjate, después de la clase de Pedro, por ahí no tiene el título, pero está subido como unidad 2, puntos 1, 2 y 3. Ah, bueno, tenía esa duda porque no lo estoy buscando hace una semana. Cualquier cosa me escribís, la verdad que sí lo subí en el mismo momento, pero puede haber habido un error, no volví a chequear después. Bueno, cualquier cosa me comunico si no lo llevo a encontrar. ¿Cómo no? Escribime. ¿Alguna otra consulta, duda? ¿Nada más? Pascual, que siempre pregunta algo, no me voy a poder ir a dormir tranquila hoy si no me pregunta algo. No lo escucho. Muy claro todo, doctor. Siempre me olvido de... ¿qué pasa si uno testa en forma oral, pero pública, con testigos? Ese es el testamento nuncupativo que, si bien existía en el derecho romano, no está permitido en nuestro derecho actual. ¿Está prohibido? Sí, porque únicamente se puede testar bajo las formas que establece la legislación, que es el hológrafo y el testamento por acto público. Claro, bueno, porque es de orden público todo.
porque es de orden público. Claro. O sea, eso existió, Aunque, pero no, aunque sea público con testigos, no va. no va. Bueno, está bien. Por eso, la más barata es escribirlo, pero es riesgoso la conservación. Uno tiene que saber a quién le va a entregar ese testamento hológrafo. Por eso, si hay alguna posibilidad económica, diríamos, de hacerlo con escribano, sin duda que es la mejor opción. Claro, claro. Doctora, una consulta. ¿Se podría testar todos los bienes, o sea, incluyendo la parte de la legítima a quien corresponde, ¿no? Por ejemplo, no sé, una casa a tal hijo, un auto a tal otro hijo, o no, o es solamente la parte que no afecte la legítima, la que se No, puede el testar. testamento puede contener todo. Es más, hay testamentos que reproducen los mismos, las mismas participaciones que uno tiene en la sucesión intestada. Después habrá que ver si esas disposiciones, cuando se acrediten los valores, o si están incluidos todos los bienes, porque uno puede ser que determine tal bien, y tiene 5 bienes más. Y después hay otro tema que no sé si lo han visto ya, que es la partición por ascendiente. A veces a través de un testamento, los ascendientes directamente parten todos sus bienes entre sus herederos, con lo cual se evitan los problemas futuros, más que van a recibir alguna puteada, hablando mal y pronto al cielo, si alguno no está conforme, pero es una forma de partir directamente y si se respetan las porciones, pueden definir que tal cosa le corresponda a uno y tal cosa le corresponda al otro, porque muchas veces los padres saben que hay rivalidad entre los hermanos y van a querer todo lo mismo. Entonces yo sé que tal utiliza este inmueble para ejercer su profesión, tal otro utiliza el vehículo para tal cosa, entonces yo ya me quedo tranquilo y digo, bueno, tal inmueble es para tal, y después el resto vemos cómo se reparten o se compensan de acuerdo a cómo sean las cláusulas, pero puede contener todos los bienes o parte, o también puede ser que en el momento de testar tenga determinada cantidad de bienes y después, con el tiempo, adquiera más bienes. Entonces, va a ser una parte testada y otra parte intestada. Ah, está bien, sí. Ahora lo entiendo. Tenía Doctora, esa podía o no testar la legítima también. Sí, sí. Gracias. uno, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Uno testa en general patrimonio, ¿no? En general es así. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Uno puede en el testamento poner condiciones suspensivas, condiciones resolutorias para que los herederos cumplan en función de eso testar o no? O sea, que reciban o no. Hay herederos, hay posibilidad de que haya herederos condicionales. Sí, sí, ¿Se es pueden posible. poner condiciones? Sí, sí, se pueden poner condiciones. ¿Sí? O sea, siempre que no sean condiciones prohibidas. Hay condiciones que sí son prohibidas. ¿No vieron todas esas cosas todavía? Por ejemplo, uno no puede imponer a una persona que va a ser heredero, por ejemplo, mientras sea soltero, porque estaría, diríamos, limitando su libertad. Pero sí podría ser que va a recibir, que el A día ver, que se reciba de ingeniero, va a recibir un auto. ¿eso puede ser? Sí, claro. Sí, Bueno, sí. Sí, sí, se puede, perfecto. se puede. Gracias. Pero no tienen que ser ilícitas o contrarias a la libertad de las personas en Claro. aspectos íntimos, ¿no? No podríamos poner, le lego mi casa si se convierte al cristianismo. Lo que O no si se se puede, convierte doctora, en musulmán. Sí, doctora, Carolina. lo que no se puede es, por ejemplo, cuando le dice qué va a hacer con eso que le deja en testamento, con el bien, por ejemplo, que te dejo mi casa
pero después a tu muerte que haga tal cosa con ese bien que se la deja a tal persona. No, Eso no porque se uno puede, ¿no no es puede cierto? disponer en cadena, diríamos. O sea, uno Claro, puede disponer lo de uno, pero no ad infinitum. A eso se llama claro, sustitución hereditaria. Hay alguna parte que está permitida y otra que no, pero lo que vos me estás diciendo no está permitido. O sea, ya vamos a ver, yo creo que la próxima clase me toca dar fideicomiso y alguna otra cosa, y por ahí hago alguna clase un poco más amplia, porque esos son temas cortitos, de cómo uno puede organizar, diríamos, su vida para después de la muerte, o sea, de cómo organizar sus cosas para trascender y para que el patrimonio se conserve de la manera que uno quiere, lo mejor posible, beneficiando a aquellos que uno quiere, ¿no? O sea, hay muchas instituciones que son viables, pero la sustitución in eterno está prohibida. Yo no puedo establecer herederos para mis herederos. Bueno, si no hay nada más, que tengan buenas noches y nos vemos la semana que viene. Gracias, buenas noches, doctora. Chao, buenas noches, gracias. Chao.